hay muchas posibilidades de que se repita lo mismo que vimos en Afganistán. Pero muchas posibilidades. ¿Cómo fue posible que en apenas 11 días esta operación de los rebeldes terminara pues siendo exitosa y llevando a la caída de Bashar al-Assad pues, un régimen que parecía muy poderoso? Efectivamente, tú lo has indicado en lo último, parecía. Efectivamente, parecía muy poderoso y el Bashar al-Assad, además de que Hafez, su padre, y luego Bashar estuviesen en el poder durante 54 años, lo que residía en toda esta dinámica era algo que, joder, y perdón de la palabra, marcaba el siguiente punto. Ellos dejaron de tener poder porque al fin y al cabo, como buen régimen, se convirtieron en sus asuntos familiares, personales y de una alta cúpula de vamos a Sí. intentar enriquecernos entre nosotros y mientras no haya nadie molestando, nosotros nos mantenemos y vivimos bien, ¿no? Mientras no haya intervenciones militares. 2011 supone un punto de inflexión porque ya no son solamente actores nacionales internos a los que puedes de algún modo controlar, ¿de acuerdo? Sino que ya entra... ya entran los kurdos con fuerza, te entra un frente con el Daesh, Turquía empieza a marearte y a molestarte, por no decir otra palabra. Empieza ya a molestarte. Y era tan endeble realmente, ¿no? Digamos que a nivel defensivo el régimen, que me reafirmo, se solventa o digamos de algún modo se sostiene, que es la palabra justa, gracias a la intervención rusa, evidentemente, y gracias también a Hezbollah, y por ende también a Irán. Entonces, ¿cuál ha sido el punto de inflexión actual y esta rápida caída? Pues evidentemente, Rusia sabemos que desde su invasión en territorio ucraniano destina todos sus efectivos o gran parte de sus efectivos armamentísticos y su interés a esa lucha o a esa invasión que intenta llevar en la parte de Ucrania. Luego, hemos visto también esa guerra que se ha ido propiciando entre Hamas con Israel y que luego se ha sumado también al territorio libanés, por ende Hezbollah también se ha ido del territorio y no ha podido apoyar, y cuando ya se ha ido quedando el estado sirio o la República Siria de Bashar al-Assad sola, con simplemente su ejército, se ha Sí. demostrado que no había un potencial o no había un buen armamento o unas buenas estrategias diseñadas para poder contener a unos rebeldes que, cuidado, hay que decirlo todo, muy bien entrenados, con un muy buen armamento y que evidentemente eso también supone otra lectura que deberíamos de tener en cuenta en todo este conflicto, que es cómo se sostienen todos estos grupos rebeldes y cómo estos grupos rebeldes en gran medida siguen abasteciéndose y pudiendo hacer esa guerra de guerrillas más allá de cuestiones como el integrismo islámico que está latente, los extremistas radicales terroristas, etcétera, etcétera, porque hay una parte también reseñable, no mayoritaria tristemente, de la oposición que son parlamentaristas. ¿De acuerdo? Son personas que lo que quieren es un régimen democrático, un régimen bajo las urnas y un régimen que evidentemente funcione. Ahí es donde está Posible, realmente el quid de la cuestión. vamos nuevamente con la pregunta difícil. ¿Es posible esto? No, yo personalmente creo que no. Creo que no, porque creo que no está preparada ahora mismo la sociedad siria. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. Egipto. Cuando cae Hosni Mubarak en las mal llamadas primaveras árabes, cuando cae Hosni Mubarak, el país elige, y cuidado, elige legítimamente, y elige a los hermanos musulmanes. Pero claro, hablamos de un país, Egipto, donde el 20% de su población es cristiana copta. ¿De acuerdo? Por tanto, los hermanos musulmanes no son grandes valedores de respetar a otras confesiones religiosas. Y el propio país se alzó, los militares se alzaron, donde ahora gobierna Al-Sisi, que es un régimen ahora dictatorial, pero es un señor, en ese sentido, que sí respeta las distintas confesiones que existen dentro de su país. Entonces, al final dices, oye, ¿un gobierno legítimo por las urnas o un gobierno dictatorial? Por ende, ¿qué es lo que va a pasar en Siria? Hay muchos intereses interpuestos y personalmente no creo que la decisión ahora creo que la sociedad siria, y esto me acusarán de que suene muy, muy occidental o desde una visión muy tal, ahora mismo no está preparada y tristemente
a veces hay que ser también directos y sinceros. Por tanto, lo importante aquí es, si hay una transición larga, es decir, tiene que procurarse una transición que dure más de 3, 4 o 5 años, que prepare al país. Y esto es así. Se tiene que preparar al país, porque se enfrentan a problemas, como antes comentábamos, como grupos terroristas que van a intentar entrar en el país y quedarse con partes de su territorio. Por tanto, un país que ahora mismo tiene todos esos problemas, igual tiene que priorizar y paliar que no haya guerras internas y que el país esté relativamente seguro y estable para poder empezar esa transición parlamentaria. Y eso va a costar un tiempo. Sí, ya usted, digamos, en parte adelantó lo que tenía en mente preguntarle en este momento, que era si, pues, el hecho de que se redujera significativamente esa ayuda de Rusia e incluso de Irán, pues dejó mucho más debilitado al régimen de Al-Assad, ¿no? Eso ya lo tenemos respondido con lo que usted me acaba de comentar, así que quisiera que pasemos al siguiente paso, que es entonces, ¿usted cree que lo que vamos a ver, y también me ha respondido pues esta parte de pasar a un régimen democrático que lamentablemente pues vemos que no es nada fácil en lo inmediato, ¿no? Cree por un lado que vamos a tener la sustitución de una dictadura por otra dictadura y por otro lado hay quienes comparan lo que pueda ocurrir un poco con lo que ocurrió en Afganistán con los talibanes. ¿Puede haber un régimen similar al de los talibanes en Siria? Tristemente, si volvemos a repetir los errores del pasado y últimamente la comunidad internacional parece que se lo ha puesto en agenda, si volvemos a legitimar, como legitimamos en Afganistán, diciendo, no, esta vez los talibanes llegan, ¿no? Y llega el régimen talibán, llega más aperturista y van a dejar a las mujeres participar, ¿no? O sea, y al Sí. final vimos, ¿no? Como el detrimento en un año, poco más de un año, fue asombroso dentro de lo poco que dejaban, ¿no? En este caso el señor al Golani, que dirige a lo que era a HTS, lo que era la antigua Al-Nusra, esta, como indico y me gusta reiterar, esta antigua rama de Al-Qaeda, esta rama de Al-Qaeda, no antigua, esta rama de Al-Qaeda, este señor ha intentado durante varios años, cuidado, ha rebajado el tono, ha intentado mostrarse más aperturista, o sea, ellos mismos, si los analizamos de una manera muy sencilla, vemos que hay una repetición en cuanto a lo que hacían los talibán de rebajar el mensaje, de intentar mostrarse más aperturistas, pero suena a la misma cantinela, tristemente. Por ende, sí, hay muchas posibilidades de que se repita lo mismo que vimos en Afganistán. Pero muchas posibilidades. Es verdad que Afganistán, a pesar de todo, tiene diversas influencias como pueda tener Siria, pero Siria ahora mismo sufre el que hay más actores implicados, tanto internos como externos, que los que había en Afganistán. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir una cosa muy sencilla. Lo que esto quiere decir es, vamos a ver si también el hecho de que haya tantos actores nos obligue más a negociar y a que no todos demos por sentado y dejemos al pueblo sirio de lado y solos ante un régimen efectivamente más radical, sea de un lado o de otro o con unas ideas u otras, me da igual que sea militar, que sea islamista, es indiferente, sino que se deje que el hecho de que haya muchos actores procure que haya una negociación constante en buscar a lo que sea un líder lo más neutro posible o lo más aceptado posible por la mayor parte de los actores y que, como te comentaba, que esto procure que, aunque se tarde mucho tiempo, mejor que hagamos una transición de manera holgada en el tiempo, pero que dicha transición nos dé lugar a poder ver en unos años unas elecciones democráticas en Siria mediante las cuales elija al siguiente presidente de la República Árabe.